Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, Cámara Inmobiliaria de Corrientes, FIRA Joven, que es la casa donde me han acogido para poder colaborar con todas las realizaciones que estamos teniendo, al grupo de amigos que apoyan la realización de este evento y la camaradería tan hermosa que tenemos. La charla que voy a dar ahora por allí tiene un contenido un poquito más técnico, más ligado a lo jurídico. Vamos a tratar de ver algunas herramientas, algunos gadgets, como dice ahí, pero no en cuanto a trucos, sino en cuanto a herramientas, instrumentos que utilizamos. Voy a hacer como los periodistas que estiran antes de empezar hasta que aparezca la imagen. Y justamente como es un poquito más técnica asociada a eso, también voy a ser sinceros con ustedes que por allí el tiempo nos va a permitir poder dar tips, algunos consejos, pero quizás no desarrollarlos en profundidad porque, bueno, no lo tendríamos que ver con un poco más de tiempo. Creo que es algo que nos pasó a todos los disertantes, ¿no? Que cada uno de los temas se podría desarrollar con mucho más detenimiento. En primer lugar, quiero destacar que creo que todos hemos tenido un consenso en cuanto a en qué consiste nuestra tarea. Nosotros, en primer lugar, somos verdaderamente mediadores o intermediarios profesionales entre dos personas y prestamos servicios. Eso queda claro. El tema es que también para esa prestación de servicios tenemos que emplear o utilizar instrumentos legales. Si tuviéramos que darle un concepto, ¿qué son los instrumentos legales? Deberíamos decir que son textos de contenido jurídico de los que se asiste un corredor inmobiliario para desarrollar su actividad. Es súper rebuscado, es un concepto de escenario básicamente porque lo que pretende es orientar una explicación respecto de cuál es el rol que nosotros ocupamos en nuestro desarrollo. Nosotros nos movemos en una zona intermedia entre dos partes, entre dos puntas, entre dos voluntades, entre dos espíritus que tenemos que unir y en ese sentido ponemos todo nuestro conocimiento a disposición de esa relación que pretendemos que se concrete, ¿no? En este caso con la venta no somos nosotros los que vendemos, sino facilitamos, aportamos caminos, recomendamos mecanismos y nos valemos de instrumentos legales. Entonces es allí donde el corredor debe desarrollar quizás textos que normalmente quizás algunas facultades las proveen, pero mayormente nos valemos de los que nos proveen nuestros colegas o los colegios en los que participamos que tienen desarrollados modelos de cada una de las cosas que nos podamos imaginar. Nosotros, como les decía, nos encontramos con un montón de instrumentos que normalmente ni siquiera tienen regulación jurídica típica, simplemente se han elaborado como de otras normas o figuras jurídicas y a partir de allí hemos creado cosas que nos sirven para nuestro desempeño porque no tienen una tipicidad legal. Es decir, si hablamos de una compraventa todos sabemos de qué hablamos, pero si estamos refiriéndonos a una autorización de venta, por ejemplo, como vamos a ver, que técnicamente debería ser un convenio de corretaje, eso no está, bueno, ahora lo tenemos, a la relación la tenemos estructurada, pero hay figuras que no tenemos regulada. La tenemos regulada, de hecho, desde el 2015, el corretaje es de mucho mayor antigüedad. ¿Y cuáles son esos instrumentos, entonces, específicos de nuestra actividad a los que nos vamos a referir? Bueno, para empezar, este convenio que se suscribe entre el comitente original, que es el que recurre a la oficina inmobiliaria para recibir los servicios del profesional para la compra, la venta, la locación, y nosotros coloquialmente lo llamamos autorización de venta, autorización de alquiler, pero ustedes saben que, bueno, a partir del 2015 allí tenemos tipificado el convenio de corretaje. Es un contrato típico, tiene artículos específicos, tiene estructura propia y a partir de allí nos obliga en una serie de cuestiones que antes la teníamos dispersas en una o dos leyes a nivel nacional. También nosotros tenemos, y acá vamos a empezar a ver una figura no regulada, que es la reserva. Ustedes van a decir, no, pero la reserva es un instrumento de praxis habitual en todos nosotros. Y claro,
Pero lo que pasa es que la reserva no tiene, ustedes van a buscar en todo el Código Civil y Comercial y no van a encontrar un solo artículo que se refiera a la reserva en el modo que lo trabajamos nosotros. Afortunadamente hay colegios que tienen o que han tramitado leyes en sus jurisdicciones y que permiten tener una regulación, una estructuración de la figura de la reserva. Por ejemplo, el glorioso Colegio de Corredores de mi provincia, para hacer un poco de campaña. Nosotros tenemos en nuestra ley, tenemos varios artículos que regulan la reserva. Entonces dice, así se trabaja la reserva en este territorio y seguramente debe haber algún otro colegio que regule la figura, pero el código no lo hace. El código no regula la reserva. Sí hace regulación de la seña y podemos encontrarnos con otro instrumento muy específico que es la prórroga. Nunca hemos visto tantas prórrogas como con la ley de alquileres nuevas, versión julio 2020, donde locadores y locatarios han decidido mantener el vínculo que tenían, elongando el plazo y acordando el precio de una manera consensual, lo más que su buen entendimiento les permitiera. Y entonces ahí se ha utilizado la prórroga o bien las adendas. Hemos visto adendas de todo tipo. No sé si se acuerdan los decretos de emergencia del 2020. Esas son figuras muy típicas de nuestro desarrollo inmobiliario y nosotros como corredores debemos, por supuesto, manejarlas, conocerlas. El convenio de administración, si ustedes me preguntan cuál es tal vez el contrato que mayor laguna jurídica presenta nuestro sistema normativo, es el convenio de administración. Ustedes, si se ponen a pensar del corretaje oficial y que después deriva en una administración inmobiliaria, debe tener seguramente un porcentaje muy alto de no la totalidad, por supuesto, pero debe ser muy importante. No hay, pese a todo ello, pareciera ninguna urgencia legislativa por regular el convenio de administración. Es decir, ese convenio que existe, por más que a veces no se explicita en un texto, entre el locador y el inmobiliario que, habiendo ya cerrado la locación, ahora pasa a una función que es administrar la propiedad, percibir los alquileres, intimar los pagos cuando no se realicen, controlar el mantenimiento de la propiedad, el pago de los servicios y todo eso. Ese convenio de administración, para el aburrimiento de los abogados presentes en la sala, que son varios, tiene una combinación de mandato, gestión de negocios, contrato de servicio, hasta contrato de obra en algunos casos, porque implica una realización que queda a cargo de la oficina inmobiliaria que administra ese tipo de relación con el locatario y a su vez con el locador. Ahora, no hay una regulación específica sobre contrato de administración, por ejemplo. No la tenemos y tampoco pretendan que la tengamos específica en el campo inmobiliario, que de hecho creo que amerita, ¿no? Por lo menos algunos lineamientos básicos. Fíjense otras cuestiones. Son instrumentos legales del corretaje los compromisos de compra, compromisos de venta. Nosotros normalmente lo recomendamos para los desarrollos inmobiliarios, cuando uno va a desarrollar algo sin fondos, asumir un compromiso con el propietario de la tierra, donde él se compromete a reservarnos la propiedad y a vendernos en el lapso de 3, 4, 5, 6 meses, que nos permita a nosotros en ese tiempo generar algún anteproyecto, algún boceto, alguna idea de desarrollo, conseguir los fondos y venir y decirle, mirá, acá está, te compro. En el camino tenemos inmovilizada la comercialización por parte de ese propietario. Un compromiso de compra, un compromiso de venta, así tampoco tiene una regulación específica y sale del ingenio nuestro como corredores inmobiliarios o cuando subimos un rol ya de desarrollo, de armarlo. Y así como hablamos de la compra, también es una moneda, tiene dos caras, podemos verlo desde el punto de vista de la venta. Tenemos cartas de intenciones reguladas, sí, y se hacen, de hecho, en las negociaciones complejas se utilizan para avanzar, y eso también lo podemos nosotros utilizar, pero hay una cuestión más también, por ejemplo, las notificaciones a los propietarios, a los locadores, a los locatarios. Una manera muy importante de poder proteger el buen entendimiento entre las partes y también defender nuestro trabajo como profesionales es seguramente notificarles a las mismas de los avances que se van teniendo en la relación jurídica. Es decir, ustedes saben que para que haya contrato se necesita un acuerdo de voluntades confirmada entre las dos partes. Entonces, ¿cómo se entera uno que el otro aceptó la oferta o cómo se entera que fue modificada o cómo
nosotros podemos confirmar que una operación desde la voluntad ya está cerrada, y con eso concluye nuestra tarea de corredor, porque con eso nosotros podemos decir que desde el momento en que se confirma o se acepta una propuesta y eso queda notificado a ambas partes, ya hemos logrado el acercamiento de las mismas para cerrar o llevar adelante una operación. Para eso es importante la notificación. Nosotros desarrollamos con el transcurso del tiempo una pesada batería de textitos cortitos de 4, 5, 6 renglones que se lo mandamos por mail a nuestros clientes y llamada de cortesía después, le damos la buena noticia, le avisamos y le decimos, mira, ahí te pasé una minuta de esto que acabamos de hablar y revisala tranquilamente. Y esas notificaciones son muy específicas para asegurar nuestro trabajo profesional. Por supuesto, también hacen al desarrollo de nuestra actividad conocer, armar adecuadamente un boleto de compraventa, y digo boleto y no contrato de compraventa, porque tratándose de bienes inmuebles, ustedes saben que la forma de poder venderse eso es a través de el título suficiente, y en los inmuebles el título suficiente es la escritura pública. Nosotros somos corredores, no escribanos, no hacemos eso. Pero sí armamos boletos con los cuales, ya le voy a poner un poco de ritmo, voy a tirar un par de chistes y no sabes, allá, al cielo. Así tan divertida como las charlas de los chicos que estuvieron recopadas. Nosotros armamos los boletos y en los boletos expresamos todos los términos que corresponden a la relación, digamos. Inclusive el boleto muchas veces, apaguen los celulares, el boleto es más sincero que cualquier otro instrumento que pueda venir después, porque en ese instrumento se vuelca verdaderamente lo que las partes, me entendiste al toque. Bien. Ahora, ¿dónde tenemos estos instrumentos legales? Bueno, obviamente lo tenemos en el Código Civil y Comercial, lo tenemos en las leyes que son nacionales y que regulan por separado alguna cuestión como esta. Por ejemplo, la ley de alquileres se integró al código en algunos artículos y en otros corre por afuera. Por ejemplo, el artículo 14 de la ley de alquileres vigente, que regula la cuestioncita esta del precio, no está en el texto del Código Civil y Comercial, sino que corre como una ley que complementa el código. También tenemos las leyes provinciales que yo les decía en las competencias que le corresponden a las provincias. ¿Qué sé yo? Aranceles, honorarios, figuras como las reservas. Esas son exclusividad de cada jurisdicción poder establecerlas. O procedimientos también. Los procedimientos son de las provincias. Pero no todos los instrumentos están regulados. A ver, yo tampoco no pretendo que haya una regulación completa. Lo que digo es que hay una hermosa posibilidad de que nosotros hagamos valer la famosa autonomía de la voluntad de las partes, la libertad contractual, la libertad de poder decidir relacionarnos y establecer el contenido de nuestras relaciones, establecer, digamos, cuáles son los alcances que le vamos a dar a nuestras normas. Ustedes van a ver por allí muchos instrumentos que dicen acuerdo de parte. Y uno entra a mirar y acuerdo de parte, pero tiene de todo abajo. O sea, es un conjunto enorme de regulaciones que, bueno, sepan que lo importante no son los títulos, sino son los contenidos. Por más que ustedes pongan arriba un título súper estrafalario, lo importante para la ley es el contenido de las cosas y no el rótulo que le pongas. Y parece que para la vida también, ¿no? El contenido de las cosas. Bueno, entonces, no estamos obligados a usarlo siempre porque nosotros tenemos algunas normas que son de orden público y otras que no lo son tanto. Muy interesante la conversación del almuerzo, porque hablábamos de unas cuestiones sobre alquileres justamente con unos colegas. Y ¿hasta dónde debemos respetar las cosas? Bueno, desde luego, nosotros siempre debemos respetarlas, solo que en algunas cuestiones el código o la legislación es de orden público y nos obliga a seguir esos lineamientos, estemos o no de acuerdo, somos profesionales, pero en otras existe la libertad de poder establecer el contenido. Entonces, por ejemplo, compra-venta. Todo el mundo sabe de compraventas, todo el mundo hace compraventas, no sé si 50, 70 en el año, pero hacemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el boletito de compraventa no dice que los gastos de transferencia son a cargo de la parte compradora, que normalmente, por una cuestión de praxis, es así? Y a lo sumo el ITI, o ganancias, para la parte vendedora. Si nada decimos en el boleto de compraventa y el comprador,
por allí desconociera la conversación, o se olvidara, o justo alguien le habló, lo que fuera, se puede plantar en, a falta de acuerdo respecto de quién paga la escritura, la paga el vendedor. Porque eso dice el código. Tienen posibilidad de acordar quién paga la escritura, todos los costos asociados a la escritura, pero si nada dice tu acuerdo, boleto de compra-venta, por ejemplo, la paga el vendedor. Así está establecido. Entonces, una de las cosas que debemos abrazar nosotros, los que tenemos una concepción liberal del derecho y en el caso este de las relaciones y los negocios, es la parte donde dice salvo pacto en contrario. El Código Civil, en la parte de alquileres, en muchísimas partes dice salvo pacto en contrario, salvo pacto en contrario. Aún, bueno, cada vez menos, en la cuestión de los alquileres habitacionales. Nos da la posibilidad de que podamos nosotros establecer cómo va a ser alguna cuestión específica. Por ejemplo, si se vende la propiedad, podemos acordar que se resuelve el contrato porque dice continúa, salvo pacto en contrario. Entonces, esas son las palabritas mágicas del salvo pacto en contrario. Y después, por otro lado, en algunas cuestiones que no tenemos absolutamente ninguna regulación, directamente debe ir... Qué desastre que hice con esto. Directamente debe ir la libertad de las partes para decidir el contrato, su contenido y todo eso. Bueno, ahora bien, nosotros, la pregunta que debemos hacernos es, yo soy corredor, por ejemplo, en el caso mío, yo vengo primero de la ciencia jurídica, yo me recibí de abogado en el 2006 y hace 2 o 3 años recién empecé a ejercer el corretaje como martillero y corredor egresado. Ahora, por allí tengo alguna facilidad por la parte jurídica, ¿no? Me faltan muchísimo las habilidades blandas, no saben lo que me encantó haberlos escuchado. Pero la pregunta es, ¿cómo reconocemos siendo corredores puros, me refiero de gente del corretaje puro, que no viene de la escribanía o que no viene de la abogacía o ni siquiera de las ciencias económicas, para saber cuándo debo utilizarlos? Bueno, la respuesta que yo les puedo dar es bastante sencilla en el sentido de que conocer para qué sirve cada una de estas herramientas nos ayuda a saber. Por ejemplo, el pico del oro no es lo mismo que la pinza, la llave inglesa no es lo mismo que la, no sé, tenaza. O sea, cada herramienta, cada tools, cada gadget tiene su aplicación. Hasta para buscar oro no es lo mismo si quiero buscar una pepita superficial o si quiero buscar algo grande a 5 metros de profundidad. Todo tiene un instrumento para una necesidad concreta. Entonces, ¿cómo reconocemos cuándo debemos utilizar? Debemos saber de qué estamos hablando, debemos conocer esto, y es ahí donde entra la figura de nuestro héroe, que somos en realidad todos nosotros, el famoso corredor gadget. El corredor gadget es un corredor, que somos nosotros, por ejemplo. ¿Cómo delata la edad de esto? Ya sé, me maté solo, pero me enterré, digamos, bajo... que en realidad este corredor gadget es un corredor con herramientas, con recursos. Los que no tenemos algunas herramientas por allí comunicacionales o neurolingüísticas o de marketing o de neuroventas y cosas así, y agregar esas herramientas. Y los que estamos muy versados en la comunicación, agregar la cuestión jurídica que quizás nos está faltando. Porque el corredor lo que hace es detectar una necesidad concreta, algo a resolver, quizás llamémosle caso o problema o algún objetivo a lograr, y en función de eso adapta qué herramienta necesito para eso y la saca y la utiliza. Lo hacemos cuando vamos a tasar, lo hacemos cuando vamos a armar un contrato. ¿Cuántas veces se encontraron ustedes con que los modelos que tienen no les sirve para el caso concreto después de 30 años de ejercicio? Hemos tenido conversaciones muy lindas con Luis Sosa, porque me decía, la verdad que te paso algo para que revises a ver si te parece. Me pasaba lo que él había armado, de cómo encarar una cuestión, magistralmente, por cierto, nunca te lo confesé, pero es porque ha tenido que generar una adaptación de algo que viene usando siempre, pero para una situación completamente distinta, nueva, y a veces ustedes saben que las partes quieren relacionarse de un modo muy extravagante, han tenido que adaptar sus instrumentos a eso. Entonces, así es como funciona este corredor gadget. Me acerco para allá porque se pierde la señal del piripipí este. Bueno, entonces, este corredor gadget, ¿qué hace? Tiene una caja de herramientas. Yo sí creo, Maxi, que el corredor tiene cosas que son muy específicas. Porque si vos te fijas, el convenio de administración no existe en ninguna otra
no sé, la prórroga, la reserva, un montón de instrumentos que no están en otro profesional. Y ni hablemos de las herramientas comunicacionales, de marketing, de empatizar y demás. Entonces, yo creo que el corredor tiene muchas habilidades, o debe tener muchas habilidades, por lo cual creo que hasta ganamos poco. Fíjense ustedes. ¿O no? ¿Te gustó eso, Armando, no? Che, no me están dando ¿eh? No sé si... Ahí me respondió. Bueno, entonces, para operaciones concretas, ¿qué es lo que hace? Saca de por ejemplo, bueno, tengo que armar una relación jurídica. Me encantó la parte donde todos han insistido en que debemos trabajar con autorizaciones multiexclusivas. Creo que es una manera de profesionalizarnos, de hacer valer nuestros servicios, de anteponer quizás la seriedad de un trabajo y asegurarle también al cliente que no vamos a ocupar antes que la mera captación de algo que anda pululando con nosotros, con otro y juega lo que Ortolá llama el poliamor inmobiliario. Me parece que eso es un concepto que deberíamos desterrarlos, por lo menos para el inmobiliario no sé si funciona, no sé si en otro ámbito puede llegar a funcionar, creo que en el inmobiliario no, a nosotros no nos ha funcionado, por eso no lo hacemos. Este convenio de autorización, este convenio de corretaje, perdón, autorización de venta, una sola cosa les voy a decir, no vamos a desarrollar todo como les dije, pero quiero que quede claro en su instrumento que el corredor no tiene relación de colaboración, subordinación, dependencia, no es un empleado del comitente, no es un representante legal del comitente, es un profesional liberal, ¿sí? Es un profesional liberal que presta un servicio de manera tal que ese es el primer paso para que nosotros podamos defender nuestro trabajo y en qué carácter asumimos esta función. Nosotros tenemos dos clientes, creo que a varios escuché decir eso, tenemos dos partes a las que tenemos que tratar de unir en el vínculo que pretenden lograr. Respecto de la seña, la cuestión acá, creo que todos saben, digamos, la seña es penitencial, salvo que, es confirmatoria, salvo que se pacte la posibilidad de arrepentirse, es algo viejo. Voy rapidito porque te falta levantarme la mano, pero me estás mirando así con el... ¿Sí? ¿Viste? Bueno, pero las partes pueden establecer que la seña sea como fue siempre antes del 2015, que es, a ver, te arrepentiste, sos el comprador o el interesado en la compra o en el alquiler, la perdés, si sos el propietario o el locador, la tenés que devolver doblada cuando hay seña. Y en el caso de la reserva, esta figura sin regulación legal, si tuviéramos que darle un concepto, depósito condicional ad referendum, fíjese que cuando algo no es, hay que entrar a dar muchas explicaciones respecto de lo que porque justamente no se le ha dado una entidad normativa, entonces tenemos que entrar a usar muchas palabras para explicar eso. Este depósito que se realiza, o esta reserva que se realiza, que yo recomiendo siempre mantenga al inmobiliario en su poder, hasta que se confirme en qué sentido vamos a ir, se hace con cargo de que el propietario acepte la propuesta que realiza el interesado en la compra, y si acepta la propuesta, eso que se recibió en concepto de reserva ya forma parte del precio, y si no se recibió, se devuelve. ¿Sí? Se devuelve sin ningún tipo de penalidad. La pregunta que debemos hacernos nosotros, hay mucho más para hablar sobre esto, por supuesto, es cuándo usar uno y cuándo usar otro. En mi experiencia, que tampoco es vasta, como les acabo de decir al principio, cuando nosotros tenemos un cliente que se presenta y que acepta las condiciones en las que vio la publicidad y después de la conversación acepta los términos de la operación, esa suma de dinero no debiera ser una reserva, porque la reserva es para que uno agarre como inmobiliario y le lleve al propietario y le diga, mirá, tengo un interesado que acepta tus condiciones 100% y acá entregó una suma de dinero. ¿Y qué va a decir el propietario? Y bueno, hagámoslo, que ¿para qué me estás informando? Eso no debiera ser una reserva porque no hay nada que el propietario pueda hacer para negarse a eso, porque si ante esa oferta hay una aceptación, las ofertas de aceptación hacen un acuerdo de voluntades y tenemos contrato. Ahora, ¿cuándo debemos nosotros tomar una reserva? Cuando, por ejemplo, si la operación es de 100.000, ofrece pagar, no sé, 90.000, pero de contado. Entonces, bueno, a ver, yo tenía un precio de 100.000, pero me ofreces 90, déjame, te tomo tus, no sé, $5.000 como reserva, consulto, transmito la información y ahí veo. Y
En el caso anterior, que yo le decía, si viene la persona y acepta el 100% de las condiciones, eso ya va como seña. Ya tenemos una operación, ya directamente tenemos que pasar a la etapa de instrumentar, que es lo mejor que nos puede pasar. Acepta precio, acepta forma de pago, tipo de moneda. No hay ninguna modificación. Esto me parece importante que sepamos cuándo emplear uno y cuándo emplear otro. Otra de las cosas que hemos utilizado son las prórrogas. Ojo con el abuso de las prórrogas. A mí me encantan las prórrogas porque me permiten mantener un mismo contrato, elongar el plazo indefinidamente. Lo que pasa con esta cuestión es que nosotros debemos tener presente que el precio, por ejemplo, debe ser ajustado cuando estamos hablando de la regulación anterior, que las garantías deben ser ratificadas y que hay que también ratificar que todas las otras cláusulas se mantienen vigentes. El tema es que hay alguna jurisprudencia que dice, che, pero 4 prórrogas seguidas, flaco, ¿no te parece que estamos en presencia de un nuevo contrato? Vas prorrogando cada 3 meses, cada 4 meses. La ley te dice, podés prorrogarlo 20 años, 50 años, depende del tipo de objeto. Pero hay que tener mucho cuidado con eso de las prórrogas eternas. La renovación, ahí sí, estamos hablando de un nuevo contrato, nuevas reglas. ¿Quién me puede decir, ahora sí, quién me puede decir a qué le tiene miedo el propietario por un lado y el locatario por el otro? Al plazo, a la forma de pago, de actualización del precio y ese tipo de cuestiones, y a el intervencionismo tan fuerte que recibe el habitacional. Me encanta la regulación de los alquileres comerciales. No creo que haya cosa más hermosa que los alquileres comerciales, donde en el habitacional no te permiten, en el comercial podemos ajustar por el índice de Kuala Lumpur. Y claro, toma el que quieras. En el habitacional te tocan el tema de qué haces con el depósito. En el comercial, libertad total en materia regulatoria. Entonces, ahí tenemos otra cuestión que me parece que debemos reconocer la asimetría que hay. Ahora bien, para reflexionar y cerrar, creo que vale hacer algunas preguntas o hacernos algunas preguntas. Se habló de método, se habló de estrategia, se habló de tener procedimientos, hablaron de manuales, excelente, nosotros estamos empezando a desarrollar manuales para que contengan también estas ideas, nuestros valores, nuestra visión, cómo vamos a tratar a un cliente, porque, bueno, con el transcurso del tiempo y más que somos nuevos, hemos experimentado naturalmente algunos inconvenientes y para que no se nos vuelvan a repetir, debemos ajustar procedimientos puertas adentro muy fuertemente. Entonces, la pregunta es si necesitamos tener un método de trabajo en la cuestión jurídica, en la cuestión de los instrumentos, en la cuestión de la revisión de los papeles. Entró una propiedad y hasta el momento de la escribanía nadie miró el título, nadie estudió, nadie le hizo una fichita, un folio real matrícula en análisis de si está embargado o no está embargado. Nos enteramos frente a la escribana con las dos partes ahí ya a punto de... Es una barbaridad, o sea, son cosas que debemos... Estoy mencionando un ejemplo cualquiera. Tenemos que tener un método de trabajo. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos segundo? Tampoco les digo un diagrama de Gantt de principio a fin. No. Te encantó esa. Pero tener establecido un parámetro de trabajo. Y después, porque nos ha pasado también, tenemos el parámetro de trabajo, hermoso está. Primero esto, después aquello, pues, lo sacamos del manual de Julio, espectacular. Ahora, ¿lo respetamos? Y bueno, la idea de hacer o de planificar algo es poder después cumplirlo, poder respetarlo, porque de esa manera vamos nosotros a poder aplicar estos cambios y mejorar nuestros procedimientos. Yo soy muy higienista a partir de algunos años hacia acá en la cuestión jurídica. ¿En qué sentido? Vieron que los médicos dicen, che, lávense las manos porque es una manera de prevenir enfermedades. Bueno, nosotros tenemos que hacer higiene jurídica también en armen bien los papeles, armen bien los contratos, revisen bien los instrumentos, porque si nosotros hacemos bien eso, después es probable que no tengamos problemas, o por lo menos no de ese tipo, puede llegar a aparecer otro, pero hagamos higiene en la cuestión jurídica también de armar bien las cosas para que después no se nos venga algo encima, con todas las consecuencias que eso trae aparejado, desprestigio, pérdida del cliente, cuesta muchísimo conseguir los leads. Gracias. Y para perderlos por un mal servicio. Entonces creo que es importante. Tócale. No, dos más. Sí. Es que no. Bueno,
¿Ganamos tiempo salteándonos pasos? Obviamente que sí. O sea, si yo tengo que hacer primero, segundo, tercero y yo me voy saltando pasitos para ir... Y obviamente ganamos tiempo. La pregunta es si también ganamos precisión con eso. Siempre que hemos ido más rápido en cualquier cosa, hemos sido menos precisos. Hay un método de tasación que es el método indirecto de tasaciones. ¿Qué te dice? Tasación de tranquera. 30 segundos, ¡tuc! Javier Ceñudo tiene la evaluación. Pero ¿cuál es el problema? Imprecisión. O mayor imprecisión que si usamos un método más largo como el comparativo que nos permite analizar variables y ponderar. Velocidad igual menos precisión. Siempre es así. En estas cuestiones por lo menos que tienen que ver con los papeles. Entonces yo recomiendo la precisión, porque ningún negocio de calidad se hace simplemente a los bolsazos o demoliendo cosas. ¿Y cuál es el costo entonces de la pereza a la hora de hacer papeles? Dije pereza porque me pareció un término adecuado. Es, bueno, tener por allí después problemas o tener inconvenientes a la hora de que algo se malinterprete o quién pagaba estos servicios o no tenemos los libredeudas o distintas hipótesis que se puedan llegar a presentar. Así que bueno, creo que lo único que tenemos que preguntarnos, y más después de todo lo que hemos visto, es qué tipo de profesionales queremos ser. Yo les recomiendo que seamos esos profesionales que cada vez se capacitan, se perfeccionan más, mejoran sus procedimientos, aprenden cosas nuevas, como debo confesar, en mi caso las habilidades blandas están siendo en este momento el objetivo de aprendizaje, porque creemos que con eso vamos a poder ser cada vez mejores y que la gente valore verdaderamente cuál es nuestro trabajo. Muchas gracias. Hasta acá el doctor Víctor Olivari, instrumentos legales de corretaje inmobiliaria.